Gloria a Dios, damos la gloria al Señor, damos las gracias al Señor. Sí, realmente nosotros somos gente, seres humanos que vivimos en un mundo natural, pero hay algo que existía antes de este mundo natural, que es el mundo espiritual. La Biblia en Hebreos capítulo 11 nos habla de que las cosas que vemos fueron hechos de las que no se veía, es decir, que en el mundo espiritual ya existía algo y Dios, por su palabra, con el poder de su palabra, hizo que este mundo natural, material, existiera. ¿Ok? Así que Dios nos dio la existencia de este mundo natural y nos dio a cada uno de nosotros los 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, el tacto, la visión y el oído, con la finalidad de poder comunicarnos a este mundo natural, a este mundo material. ¿Ok? Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Así que en este sentido nosotros debemos entender y recordar que el mundo espiritual es tan real como nosotros somos en este mundo natural. Es mucho más real que nosotros. Y ahora, ¿existe algún respeto de los espíritus demoníacos para que puedan entrar a nuestras casas y puedan hacer daño a nuestras vidas? Dependiendo de cada uno de nosotros, dependiendo de cómo nosotros estamos caminando. Dice la palabra en Proverbios capítulo 19, busquen todos Proverbios capítulo 19, en el verso 23 dice la palabra de Dios lo siguiente: el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Vuelvo a repetir, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Dice la palabra, no será visitado de mal. Pero no obstante, a veces nosotros como cristianos y como hijos de Dios nos suceden cosas y nos pasan cosas. Y si dice que yo tengo temor de Dios, ¿por qué soy visitado de mal? Y recordemos nosotros que en el mundo natural, ahora, por ejemplo, en mi zona, si yo abro la puerta, van a entrar unos mosquitos, esos mosquitos, los zancudos que nosotros le llamamos, que esos nos pica. Pero estos zancudos entran cuando nosotros abrimos las puertas y le damos acceso a ingresar. No le interesa, como hemos dicho ellos, si yo soy súper espiritual, si yo soy ingeniero, si yo soy amo o ama de casa, si yo estoy en el hogar o estoy fuera. Si yo dejo la puerta abierta, van a ingresar y van a invadir. Igualmente en el mundo espiritual, los demonios no le interesa quién eres tú. Simplemente si tú abres una puerta, ellos van a ingresar. Y la Biblia nos dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá el hombre lleno de reposo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que si somos hijos de Dios, nosotros vamos a vivir seguros. Pero lo importante, ¿qué cosa nos dice la palabra de Dios? Es el temor a Jehová. Y muchos de nosotros, por los problemas de la vida, por las enseñanzas diversas que hay en este mundo en la actualidad, por las ideologías políticas y pensamientos filosóficos de este estilo de vida, de este mundo, muchas veces distorsionan la verdad y nos hacen vivir una fantasía creyendo que estamos caminando en la verdad. Y ese tipo de vida va diluyendo la verdad de Cristo Jesús, va diluyendo la palabra de Dios en nuestras vidas y va diluyéndola el temor hacia Dios. La Biblia nos enseña en Juan, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo puedo preguntar, ¿cuántos aman al Señor? Y todos van a levantar sus manos, yo amo al Señor. ¿Estás guardando los mandamientos como dijo Jesús? La respuesta es tuya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los preceptos o de los mandamientos que Dios nos habla es amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes. Amarás al Señor tu Dios. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces no sucede eso. Y cuando nosotros estamos caminando incorrectamente,
vamos a abrir las puertas. Somos conscientes, tal vez, sabemos la existencia del mundo espiritual, pero somos inconscientes de que esto nos puede afectar. Y decimos, ¿por qué si esto no es normal? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? Si estábamos bien, ¿por qué ahora estamos con problemas y peleas de repente? O con problemas financieros o con problemas emocionales. ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Si todos estábamos bien, ¿por qué de repente viendo enfermedades? ¿Por qué está sucediendo las cosas? Y es una gran interrogante. Y hermano, te quiero decir que eso muchas veces sucede porque estamos abriendo las puertas espirituales, porque el temor de Dios se ha perdido. Hemos perdido el temor de Jehová, el temor de Jesucristo, el temor reverencial, el temor que realmente, hermanos amados, nosotros ya no somos conscientes de quién es Dios. Miren, la Biblia nos enseña acerca de la vida de Daniel, acerca de la vida de Juan, cuando solamente se le apareció el ángel, cómo cayeron como muertos. Juan se desplomó, Daniel se cayó y como muerto, dice la Biblia que él se desplomó, y cuando el ángel empezó a hablarle, empezó a recuperar las fuerzas. Y era un ángel y ellos querían adorar a ese ángel y perdieron las fuerzas, y él dijo, somos consiervos. Y hay algo maravilloso que sucedió aquí. Siendo un ángel que se le presentó tanto a Juan como a Daniel como otro siervo de Dios, y perdieron las fuerzas, imagínense la santidad de un ángel que hizo desplomar a un ser humano que perdió las fuerzas, y ya no había fuerzas en el hombre. Porque nosotros somos imperfectos, nosotros tenemos todavía pecados, nosotros caminamos a veces mal y egoístamente, y toda esa santidad de un ángel nada más nos desploma. ¿Cómo será la santidad de Dios? Por eso es importante caminar en el temor de Dios, caminar en el temor de Dios. El ángel solamente que se le presentó a estos siervos generó en ellos temor, cuánto más a nuestro Dios. Y por eso dice la Biblia, el temor de Jehová es para vida, no es para destrucción, no es para que te mueras, no es para que tú vivas temblando, lleno de espanto solamente, no, sino que es para que tú puedas vivir con Dios, seguro, lleno de reposo y de confianza. Recuerden que nosotros tenemos un pacto de sangre con nuestro Dios por medio de Jesucristo, el pacto de sangre. Un pacto que hemos hecho al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos hablado de cómo nosotros abrimos las puertas espirituales. Sabemos que nosotros hacemos esto y abrimos puertas espirituales al mundo satánico y demoníaco. Nosotros a veces, amados hermanos, hacemos mal. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, pero a veces nosotros nos entra por un oído y se sale por el otro, y eso no debe ser así. Debemos ser conscientes que la palabra de Dios es súper poderosa y debemos estar siempre, cada momento, tenerlo aquí en el corazón. Y uno de ellos habíamos visto que eran los pecados persistentes y los pecados ocultos. ¿Qué sigues haciendo, hermano, que están abriendo puertas espirituales a los demonios? ¿Qué pecado sigues haciendo que está abriendo? Yo no te voy a prohibir de nada, pero la palabra de Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a transformar. Pero ¿qué sigues haciendo de mal que está en contra, que tú sabes que está en contra de la palabra de Dios, y lo sigues haciendo e insistes, sea sentimiento, sea pensamiento, sea emociones, sea acciones? Sabes que eso está mal. La indiferencia con Dios está mal. Hay pecado que nosotros estamos haciendo o estamos dando un derecho legal a los demonios, a los espíritus demoníacos, para que ellos puedan ingresar legalmente hacia nuestros hogares, hacia nuestras casas. ¿Ok? Estamos dando permiso y estamos dando autorización, y es lo que nosotros no debemos hacer. Nosotros debemos ser como Dios quiere que seamos, transparentes, limpios, purificados por nuestro Dios. Así que nosotros, si estamos guardando algún pecado oculto que no lo has confesado, confiésale al Señor. Confiésaselo ya. Hoy mismo debes hablarle al Señor. David decía, este pecado que yo tenía, mientras yo no confesaba estos pecados, yo no era prosperado, yo tenía dolor, no dormía bien y tranquilo. Así que, amado hermano, si tienes algo guardado, confiésatelo al Señor Jesucristo. Y si tienes pecados,
perseverantes en el tiempo. Lo mismo, sigues mintiendo y sigues hablando mentiras, o eres chismoso y sigues chismoseando, deja de hacer eso, déjalo a un lado y ahora acércate al Señor Jesucristo. Porque los pecados persistentes abren las puertas al mundo espiritual demoníaco, y después vas a decir: ¿por qué sigo igual? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo otro? Es porque simplemente hemos abierto las puertas espirituales a los demonios. Jesús dijo bien claro, miren, para que quiten la confusión, nosotros somos casa de Dios, morada del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Quiere decir que hay una puerta en mi vida y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros tenemos una puerta que es la puerta de nuestro corazón. Proverbios 4, verso 20 en adelante dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida, ella produce vida. ¿Ok? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, amados hermanos, yo no puedo abrir la puerta de mi corazón a cualquiera. Solamente al Señor Jesucristo puedo abrir la puerta de mi corazón. Y Él está tocando la puerta. ¿Y saben qué? La única forma de abrirlo es de adentro. No de afuera, sino de adentro. Por eso Jesús toca la puerta de tu corazón. Satanás no toca la puerta. Él apenas tú abres un poquito, entró. Él no respeta a nadie. Amén. Así que una de las formas de que nosotros hemos visto que abrimos las puertas es por los pecados ocultos, escondidos, que tú no lo has confesado a Dios todavía, y por pecados perseverantes en el tiempo. Y la otra forma que hemos visto que nosotros abrimos las puertas espirituales al mundo satánico y al mundo demoníaco, hemos visto de que nosotros abrimos estas puertas por medio de las prácticas ocultistas. Las prácticas ocultistas. Amén. Hemos visto cómo nosotros algunos todavía tienen prácticas de este mundo ocultista o este mundo espiritual satánico y demoníaco. Cuando nosotros buscamos los horóscopos, ¿cuál es mi día? Cuando permitimos que leamos la carta tarot o nos fumen y que nos digan el futuro. Miren, el mundo ocultista y usar estas fuentes o estás buscando los brujos para que te ayuden en tu negocio o porque te ayuden en tu empresa o porque te ayuden como político, te ayuden para que tú puedas gobernar, tener inteligencia. ¿Qué paso dar? Eso es satánico, falso, y Satanás sí va a hacer esto, porque la Biblia habla de que había reyes que consultaban, cortaban a los animales y veían el hígado, si iban a ir por este camino o por otro camino, iban a ir a la batalla o no iban a ir a la batalla. Pero Dios no quiere eso, porque es usar un consejo, una dirección, no con la dirección de Dios, sino con las fuerzas humanas o las fuerzas espirituales. Y eso es lo que Dios prohíbe. Dios no quiere. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, con toda tu mente. Y es lo que Dios quiere. Y nosotros abrimos el mundo espiritual porque tenemos esas prácticas o costumbres que nuestros padres nos han enseñado o nuestros abuelos nos han enseñado. Algunos traemos a la actualidad prácticas. Por ejemplo, antes se hablaba despectivamente de las prácticas orientales. ¿Cómo van a creer que concentrarse, hacer el yoga y todo lo demás va a traer beneficio? Y ahora lo practican en Occidente. Amados hermanos, como cristianos debemos ser radicales y cerrar las puertas de nuestro corazón al mundo espiritual satánico y demoníaco, y solamente abrir la puerta de nuestro corazón a nuestro Dios, la palabra de Dios, todo lo que trae vida, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Y yo, para poder estar listo y preparado para el arrebatamiento de la iglesia, mi corazón debe estar puro, mi corazón debe estar alineado a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Satanás siempre te va a tratar de llevar al mundo natural, como dice Mateo capítulo 13, cuando Pedro le dijo a Jesús, que no te acontezca este maltrato que vas a tener en Jerusalén. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque tus ojos no están en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás siempre nos va a tratar de llevar al mundo natural, pero Dios siempre nos va a llevar al mundo espiritual en relación
con nuestro Señor Jesucristo. Así que la segunda de las formas de abrir la puerta espiritual es teniendo esas prácticas ocultistas. Que ir a los brujos, que buscar un consejo espiritual o jugar con la ouija es satánico y abre puertas espirituales. Y después vas a decir, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra forma que habíamos visto es por la falta de perdón. Y eso es muy importante, la falta de perdón. Cuando tú tienes falta de perdón o tienes amargura en tu corazón, es perjudicial para tu presente, para tu futuro. Y si es para tu pasado, te va a traer depresión. Te va a traer preocupación también te va a traer ansiedad. No estás bien, no estás sano, no estás saludable porque estás abriendo las puertas. ¿Y cómo uno abre estas puertas? Cuando tú estás decidido a no perdonar y estás buscando tu propia justicia, porque la justicia es ojo por ojo. Es decir, si alguien te robó algo, tú tienes que recibir a cambio algo equivalente a ese robo. Y la justicia humana es que si alguien te robó tu auto de 20 millones de pesos o de $20,000, no lo vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque simplemente la justicia humana atrapa al delincuente y lo mete a la cárcel. Pero tú no vas a tener nada equivalente a ello. ¿Ok? No vas a tener un retorno de esto equivalente. Simplemente va a suceder de que va a haber personas o va a haber gente que simplemente, o el Estado simplemente va a hacer que te repongan, pero con cárcel. Pero tú nunca vas a recobrar el auto. No sé si me explico. Entonces, la falta de perdón es buscar eso. Si alguien me hizo daño, yo digo, voy a vengarme. Yo te perdono, pero. No, el perdón es, ¿qué cosa? El perdón simplemente decirle a Dios, encárgate tú de ese sentimiento y yo perdono a la persona. Si me perdona, no importa. Yo perdono a la persona, es un acto de obediencia. Yo perdono a la persona y no guardo mi corazón, porque si yo guardo amargura en mi corazón, me voy a contaminar y me voy a convertir en una persona que todo se queja, que todo está mal, que todo está pésimo y vas a convertirte en un renegado social. Y lo que Dios quiere es que tú no seas un renegado social, sino que tengas el gozo de la salvación, que goces con el Señor, en su presencia te deleites. Pero muchas veces no sucede eso. Por lo tanto, tú y yo debemos aprender a caminar como Dios quiere. Dios quiere que tú y yo podamos vivir de acuerdo a su palabra. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que todavía estoy herido o he abierto las puertas al mundo espiritual? Cuando tú no eres libre. ¿Estás caminando libremente? ¿Eres libre? Ningún pecado pasado te lastima o te está estorbando, o tienes pecados permanentes en el tiempo, te das cuenta que sigues mintiendo, o estás lleno de odio, estás lleno de rencor, o sigues consultando al periódico, buscas el horóscopo. Si sigues teniendo estas prácticas, o todavía tienes pensamiento, uy, gato se cruzó en medio de mí, o pasé por bajo de la escalera. Si tienes esos pensamientos, es que todavía es un indicador que todavía estás abriendo las puertas al mundo espiritual satánico, y los demonios están haciendo con tu hogar lo que ellos quieren hacer. Cuando te enfermas, vas y asistes a los brujos o ves esa alternativa fuera de Dios. Pueden ir a los médicos, sí, pero cuando tú buscas alternativa fuera de Dios, es que yo como padre estoy desesperado y soy capaz de hacer lo que sea, y vas a los brujos, vas a los hechiceros, o vas a personas que no provienen de Dios, y tú dices, ay, me han ayudado. No, te has caído en un pozo profundo. La única forma, amado hermano, es que Jesús nos traiga libertad. La Biblia dice bien claro que cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Serás verdaderamente libre. Y la libertad solamente lo trae nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que puede traer libertad. Nosotros podemos tener muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, y eso obstaculiza la obra de Dios en tu vida. ¿Sabes qué, amado hermano? Todo esto Dios permite que te diga. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas luz en medio de la oscuridad. Quiere que seas la sal de este mundo. Dios quiere que tú puedas predicar el evangelio
familia o a tus vecinos o al barrio o al lugar donde tú te encuentres y tú seas el centro para que Jesús pueda venir y pueda salvar a todo lo que se pueda. Tú seas el centro de bendición para las personas que no conocen a Jesucristo, pero el diablo quiere truncar el propósito y el plan de Dios que ha levantado en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no estás por las puras viviendo en ese lugar tan alejado, viviendo en esa nación. Por las puras Dios no te ha traído a ese lugar. Por las puras Dios no te ha hecho nacer en ese lugar. Hay un propósito y el enemigo te ha cegado porque simplemente seguimos abriendo las puertas al mundo espiritual porque tal vez nos trae satisfacción emocional o placer en nuestro cuerpo físico. No, lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a caminar como Dios quiere. Hermanos, es necesario cerrar las puertas al mundo espiritual satánico. Es necesario. Tú y yo debemos caminar en pureza y en santidad. Es necesario porque nuestro Dios y nuestro Señor viene pronto. Y no me gustaría verlos a ustedes que se hayan quedado en la tierra, sino a todos ustedes, verlos allá en la gloria del Señor, siendo elevados con el Señor Jesucristo en las nubes, y verlos a cada uno de ustedes, a toda la familia entera, verlos. Y eso debe ser nuestra carga espiritual, tal vez, de orar por nuestra familia, de orar por las almas que están perdiéndose cada día. Cada día. Amados hermanos, miren, para que ustedes tengan como conocimiento, en Chile anualmente mueren entre 120,000 a 130,000 personas anuales. Al año, una tasa de crecimiento en muertes del 5% anual. Así que, amados hermanos, tenemos mucho que orar, imagínense. Tenemos mucho que orar y tenemos que dejarnos usar por el Señor. ¿Cómo yo puedo ser sano ahora y ser libre de todo esto? Simple y llanamente, amado hermano, es arrepentirte de todos tus pecados. Es arrepentirte de haber caminado de esa manera. Es arrepentirte de haber guardado rencor en tu corazón. Es arrepentirte de haber vivido con amargura, con resentimiento y buscar tu propia justicia. Es arrepentirte de todos tus pecados más escondidos que tienes en tu corazón, que no has confesado ni a Dios siquiera. Ahora es tiempo de confesarlo al Señor. Segundo paso, aprender a perdonar. Perdona a todos aquellos que te han lastimado, te han ofendido. Renunciar a la búsqueda de tu propia justicia, renunciar a esas prácticas pecaminosas del pasado, esas prácticas ocultistas, y recibir la libertad que el Hijo nos da, Jesucristo. Para terminar, leo nuevamente Proverbios capítulo 19. Dice: el temor de Jehová es para vida, es decir, caminar alineado, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Es decir, no abriremos las puertas al enemigo. Amén. Así que hagamos estos pasos y tendrás la libertad que Jesús nos ofrece, porque la Biblia nos dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Si el diablo está haciendo desastres con tu vida, hoy Jesucristo viene a deshacer esas obras y traerte libertad. Libertad para que tú puedas vivir libre y consciente de que existe un mundo espiritual y que yo conscientemente debo de caminar como Dios quiere, en pureza y en santidad, porque la santidad de Dios es mucho más grande y mucho más poderosa, que nos va a revelar todo nuestro pecado y toda nuestra imperfección. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle la gloria al Señor. Si tienes alguna petición de oración, escríbenos en el chat.